Y muchas madres y abuelas que viven en los hogares de ancianos festejan su día en compañía de personas de buen corazón que van a visitarlas sin ser sus parientes. A pesar de todo, ellas siguen esperando la visita de sus hijos y seres queridos. Y hoy 15 de mayo se celebra el Día de la Madre en nuestro país. Nosotros nos acercamos hasta el hogar Nuestra Señora de la Asunción. Aquí encontramos muchas historias de las abuelas. Acompáñenme y vamos a conocerlas. Son 58, entre madres y abuelas, las que viven en este hogar de ancianas. Algunas de ellas comparten con nosotros sus desgarradoras historias dentro del recinto. No tengo familia, no tengo hijos, mis hermanos me desconocen y va un pequeño aviso a mi hermano que no todo está perdido, Ernesto. Por favor, Ernesto, Eva, no te enojes conmigo, pero es la verdad. El cariño de ustedes, del público, sí, porque nosotros no somos mueble viejo, al contrario, somos personas con mucha historia, con mucha trayectoria de vida. Y no somos mueble viejo. Por favor, esto quiero hacerles saber a los hijos, que no nos tiren acá, nuestros hermanos, que no nos tiren acá. Una vez quedamos viudas, después ya nos tiran como si fuera un fardo. Coape ya topaje tasi guasú arema y cobaco ugaguasupe, ese cuera oñangareco umipo janujaracuera, o mongarú abeisupe cuera upepe. Hakatuiko temegue teripe y membuicuera mire o jobo gendape, o yerure supecuera toipe ape corazón ñañay yejewi ha o umi gendape cuera. Se alema y naco apeche. Apeche se alema, apeche gente cuera duve se nunca se andaba duve se andaba se duve se andaba hay cote se la umia se andaba se mo antes se humana se así se la tuve y cuay apenas se uparada será vas a poner será cote se cuela owe. Muchas de ellas aseguran que aún tienen familiares y que este día siguen con muchas esperanzas de contar con la visita de sus hijos, hijas, hermanos o hermanas. Juanita, ¿hace cuánto tiempo estás acá? Y hace bastante tiempo ya. Y no me gusta cuando es algo, son malos. Hola, mi amor. ¿Tenés pariente que viene a visitarte, Juanita? Va a venir porque una señora esta señora justo que está acá, dijo, va a venir tu hija, me dijo. Ah, bueno, me pongo contenta yo a verle un poco a mi hija. En el Día de la Madre en especial. Día de la Madre, exactamente. Ahí a comer cosas ricas. Todas estas madres y muchas que ya son abuelas, desde temprano recibieron visitas de la gente. Getamita cuñaja mitanusú pura heija maracapupe o muajejen pecuera o muajemo pecunu u opavabepe. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana, aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón. Y su voz muy paraguaya es la música serrana, de sabor apasionante que contagia al diapasón. Uña Caraípo Janojara Norma Gómez, como me uñan deben va eisa poñeñangarecoge se cuera. Y acá tenemos a una directora joven, es la licenciada Rosa María Benítez. Tenemos en la semana 2 geriatras, tenemos una odontóloga, tenemos una psicóloga, tenemos la parte de servicio social, la persona que se encarga de ver la situación de las abuelas, si tiene familia, y los trámites de internación, todo lo que se hace a través de la parte social. Todas aquellas empresas o personas que quieran acercarse con alguna donación pueden hacerlo hasta la avenida Venezuela y Sargento Gauto. Desde el hogar Nuestra Señora de la Asunción informó Waldir Domínguez para Red Guaraní.